Las ciencias sociales en la edad contemporánea son primordiales para comprender al final la historia de Estados Unidos o de Gran Bretaña, que es la cultura anglosajona, y de otros países europeos, además de unir la cultura de Hispanoamérica. La filosofía estadounidense es importante, es la más importante en el mundo occidental, pero hay que recordar que viene de la herencia de la filosofía anglosajona británica. Alfred Tarski fue filósofo lógico y matemático estadounidense de origen polaco. Realizó importantes investigaciones sobre fundamentación de la matemática, teoría numérica, de los conjuntos y álgebra, lógica polivalente, conceptos semánticos y niveles de lenguaje y metalengua. La obra es la concepción semántica de la verdad y los fundamentos de la semántica de 1972. Tarski, podemos hablar que se dedicó al final siendo matemático a la matemática en la teoría numérica, los números, bueno, de los conjuntos y también el álgebra, pero también habló pues, de la lógica polivalente, conceptos semánticos, niveles de lenguaje y metalenguaje, es decir, que unió las matemáticas con el ámbito de las ciencias sociales en torno a el lenguaje. Edward Chase Tolman fue psicólogo estadounidense, autor de importantes trabajos sobre el comportamiento y la intencionalidad de los actos humanos y animales. Describió un conjunto de variables que afectan a la conducta, algunas observables y otras deducibles por el psicólogo a partir de datos observables. Variables intermitentes. La obra de Chase Tolman es Conducta intencional en los animales y el hombre, de 1932. Chase Tolman habló al final de cómo es el comportamiento del ser humano y también de los animales. Comportamiento de, pues, de los actos, cómo, pues, cómo se comporta la persona, el animal al final, y cómo se puede incluso solucionar bueno, sus actos. Y él lo va haciendo, bueno, pues pueden ser deducibles o pueden ser observables, o se deducen, se observan y se van, bueno, pues llevando a cabo los especialistas en la psicología y la psiquiatría, cómo es el comportamiento de cada persona y de cada animal. Porque hay que recordar que yo, bueno, lo digo yo, siendo historiador, que al final el ser humano está dentro del mundo de la fauna. Hay que decirlo. Luego, bueno, por la religión y todas las estructuras al final eclesiásticas, se cree que el ser humano pues, no vino de allí, pero el ser humano al final tiene una gran herencia en el mundo de la biología y sobre todo por su evolución y sus primos evolutivos más cercanos, que hay muchos. Entre ellos, bueno, puedo hablar de los chimpancés, entre un ejemplo pues, que es más cercano a la persona, que es el ser humano. Continúo en el ámbito anglosajón, pero he dejado el pensamiento estadounidense y ahora bueno, pues me adentro en la literatura, en el arte literario británico. Tom Gunn fue poeta británico, uno de los miembros más jóvenes del grupo poético The Movement, y vivió en París, en Cambridge, y finalmente se instaló en San Francisco, donde enseñó ya en la Universidad de Berkeley durante 8 años. La obra es Molly de 1971. Gunn es uno de los escritores más importantes de la cultura anglosajona más reciente, del siglo XX. El pensamiento polaco también es importante en Europa. Władysław Tartakiewicz fue filósofo polaco, profesor en las universidades de Varsovia entre 1914 y 1962, también en Poznań entre 1921 y 1923 y en Berkeley entre 1967 y 1968. En Berkeley estuvo prácticamente 2 años, bueno, la que menos tiempo. Estuvo prácticamente su vida la realizó pues, en su país. Y la obra es sobre la felicidad de 1947. Un pensador en el ámbito polaco importante y que dejó huella en toda Europa y en menor medida en España. Y un pelín más arriba, en el norte de Europa, o en los denominados países nórdicos, Noruega, Suecia y Finlandia, destaca un pensador finlandés, como Jaakko Intika, que fue filósofo y lógico finlandés. Estudió en Harvard y fue profesor en Helsinki, en Berkeley y en Stanford desde 1964. También destacó como filósofo analítico, donde elaboró una lógica de la creencia en la obra Saber y Creer de 1962. Otro filósofo que dejó huella en todo el ámbito occidental y europeo, pero que son, como el anterior, desconocidos en nuestro país. El habla hispana es importante, primero porque está extendida por gran parte del territorio de Iberoamérica y también en España. Arturo Torres Rioseco fue escritor chileno. Fue profesor en las universidades estadounidenses
en Texas, California y Columbia. La obra es la novela hispanoamericana de 1969. Otro escritor que dejó huella no solo en su país, sino en todo el ámbito o literatura de Iberoamérica. El pensamiento austriaco es importante y muy conocido en el ámbito europeo. Hans Kelsen fue pensador jurídico y político austriaco. Tras la desmembración del Imperio Austrohúngaro, que bueno, y la derrota de los imperios centrales, formados por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, el Reino de Bulgaria, bueno, pues, dio lugar a la desintegración de los imperios y la derrota frente a los aliados. Y muchos de los imperios austrohúngaro, turco, se dividieron en diversos estados después de la Primera Guerra Mundial. Kelsen tomó parte activa en la organización institucional de Austria como uno de los principales redactores de la Constitución sancionada en 1920. En 1929 abandonó la cátedra en la Universidad de Viena para profesar en la de Colonia, pero el ascenso del nazismo al poder, es decir, cuando subió Hitler al poder en Alemania, bueno, pues tuvo que trasladarse a Ginebra en 1933 y 3 años más tarde a Praga, donde permaneció hasta 1940, cuando se trasladó ya definitivamente a Estados Unidos. Allí enseñó en las universidades de Harvard y Berkeley. Perteneció a la corriente del formalismo jurídico, sostuvo la teoría del normativismo, según la cual el derecho es un fenómeno autónomo de cualquier hecho o ley positiva. Su doctrina la denominó teoría pura del derecho. Tuvo continuidad en la Escuela de Viena e influyó en la orientación jurídica de muchos países europeos. De la esencia y el valor de la democracia, de 1920, es una de las obras más destacadas del propio pensador jurídico austriaco Kelsen. Y que además su doctrina en el ámbito bueno, de lo jurídico dejó huella no solo en Austria, sino también en diversos países europeos. Los historiadores informamos de los acontecimientos del pasado para que se aprendan en el presente y que no se vuelvan a repetir en el futuro. Intentamos, bueno, pues a través de datos históricos, datos científicos, datos al final que sean empíricos, con el objetivo de que el resto de la población entienda la mejor, de la mejor manera al final qué es la historia. Y esto sucede en España, sucede en Europa, sucede en América, como en el resto del planeta. Herbert Eugene Bolton fue historiador estadounidense. Destacó por sus trabajos sobre la influencia hispana en la historia de su país y adoptó un enfoque global del continente norteamericano más allá de la tendencia clásica, puramente anglosajona. Él lo que habló al final es mucho sobre Norteamérica, pero siempre tenía la influencia anglosajona en su pensamiento y sobre todo siendo historiador estadounidense, porque Estados Unidos al final tuvo la cultura británica por haber sido, porque fue colonia de Gran Bretaña. Y la obra es la colonización de Norteamérica de 1492 hasta 1783. 1492 se produjo el descubrimiento de América por parte de las coronas bueno, sobre todo la corona de Castilla o de España en general, pero bueno, fue la corona de Castilla la que envió a Colón y descubrió, bueno, pues el Nuevo Mundo, que se denominó América por Américo Vespucci. Y 1783 fue la firma al final del tratado en el cual se produjo la independencia y el nacimiento de Estados Unidos, que fue el Tratado de París. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo de las ciencias sociales, ya no en la edad moderna, sino solo en la edad contemporánea, darle a like, suscribiros, comentar y repito que soy historiador y nos vemos en el siguiente vídeo.